Bienvenidos una vez más a nuestra serie basada en el testimonio histórico de algunos de los mártires de Cristo que encontramos en el libro de John Foxe. Hoy nos detendremos a meditar en el poder soberano de Dios para la vida y el ministerio del apóstol Juan. Las Escrituras nos muestran que el caminar de Juan comenzó con un carácter impetuoso. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 17, vemos que el Señor le apodó a él y a su hermano Jacobo como Boanerges, que significa hijos del trueno. Sin embargo, la gracia eficaz de Cristo transformó ese celo carnal en una profunda madurez doctrinal. Juan fue testigo presencial de los eventos más gloriosos y severos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y fue el único de los discípulos que permaneció al pie de la cruz contemplando la consumación de la propiciación por nuestros pecados. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la dispersión de la Iglesia, Juan pastoreó en Éfeso y extendió el Evangelio con mucha firmeza, combatiendo las primeras herejías que intentaban negar la deidad del Señor. La historia nos narra también que tras la persecución del emperador Dominiciano, a finales del primer siglo, mandó a arrestar a Juan y fue conducido a Roma. Los registros históricos que recoge John Foxe nos narra que el apóstol Juan fue sentenciado a muerte y arrojado en una caldera de aceite hirviendo. Sin embargo, en la providencia y el decreto de Dios, la muerte no tenía poder sobre él en ese momento. Juan fue preservado milagrosamente de las quemaduras por el poder divino, frustrando los planes de sus verdugos. Al ver que no podían quitarle la vida, el emperador ordenó desterrarlo a la isla de Patmos. En ese aislamiento, Dios completó su diseño al revelarle las visiones del libro de Apocalipsis. Finalmente, tras la muerte del emperador, Juan pudo regresar a Éfeso, donde sirvió a la iglesia hasta morir de edad avanzada, siendo el único apóstol que partió por muerte natural. Hermanos, la vida y preservación de Juan nos permiten conocer la doctrina de la soberanía total de Dios sobre la existencia de cada uno de sus siervos. Nuestros días están contados en el libro del pacto, y ningún enemigo puede acortar el diseño que Dios ha trazado. Mientras que su hermano Jacobo fue el primer apóstol en morir por la espada, Juan fue preservado para ser el último en partir. Esto desarma cualquier lógica humana y nos recuerda las palabras del Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Dios es quien determina soberanamente el nacimiento, el sufrimiento, el servicio y la muerte de cada uno de sus escogidos. Ni el aceite hirviendo de Roma, ni el aislamiento en Patmos pudieron frenar la tarea que Dios le había asignado al apóstol Juan. Esta verdad debe producir en nosotros una sobria confianza y una profunda autoexaminación. Muchas veces nos llenamos de ansiedad ante la hostilidad de este mundo o caemos en el temor de los hombres, olvidando que la iglesia es sustentada por el poder de su cabeza, que es Cristo. Pero esta historia nos confronta también con nuestra responsabilidad como creyentes
y como beneficiarios de la infinita misericordia preservadora de Dios para con nosotros simples mortales. Juan no consideró su preservación como una licencia para el descanso terrenal o la autocomplacencia, pues hasta sus últimos días, siendo ya un anciano, fue un testimonio de santidad y de fidelidad a su Señor. Examinemos hoy nuestras prioridades y examinemos en nuestra vida en qué estamos gastando nuestras fuerzas. Si Dios nos ha preservado hasta aquí, es porque aún somos útiles para el reino de los cielos, en su extensión, predicando el Evangelio, en el servicio a la iglesia y sobre todo con una fe firme, totalmente consagrada a la gloria y soberanía de nuestro buen Dios. Amén.